Desde la Ciudad de México, maestros, Manuel Quiles Cruz, saludándoles esta tarde de miércoles 5 de septiembre. El día de hoy voy a hacer una serie de comentarios relacionados con lo que está sucediendo en los foros educativos. Hemos tenido hasta este momento una serie de foros. El de Chiapas se realizó el 27 de agosto, el de Durango el 29 de agosto, que fue el segundo. El tercer foro se realizó en Puebla el 31 de agosto. El cuarto foro en Nuevo León el 4 de septiembre, que fue el día de ayer. Tenemos programados 2 foros para Veracruz el martes 11 de septiembre y el Estado de México el miércoles 12 de septiembre. Y al 5 de septiembre van 9,383 participantes registrados y 5,839 propuestas. De estas propuestas, educación básica es la que tiene mayor número de propuestas, 3,697. Educación media superior tiene 758 hasta este momento. Educación superior tiene 1,004. Y otras propuestas que se han registrado señalan 380 propuestas, en total 5,839 propuestas. Y lo que está sucediendo en los foros, a mí me llama mucho la atención porque no vaya a suceder lo mismo que sucedió con el PIPE-CIDE, con el Programa Interinstitucional de Políticas y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económica, aquel centro dirigido por la doctora Heredia, cuando se hace toda la evaluación de lo que se había dicho en aquellos foros que organizaron después del modelo de 2016 sobre el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria. Y aquí la parte que empiezo a ver, no podemos ser especialistas en este tono, no somos juristas, no somos abogados, somos profesores, y lo veo yo como profesor cuando me empiezan a hablar de que hay que reformular un marco jurídico. El mismo López Obrador en Zacatecas, cuando fue la reunión de las redes sociales progresistas, fue muy claro al decir que a partir del 1 de diciembre, sobre todo, se iba a señalar que cambiaba la reforma educativa, es decir, se echaba abajo la reforma educativa peñista, cuando él señala ahí mismo en esa reunión de Zacatecas que a futuro, el 1 de julio, lo estoy diciendo en términos de pasado, pero a futuro, el mundo iba a decir que triunfó el Movimiento de Regeneración Nacional. Y desde ahí empezaron a marcar, ahora que lo estamos viendo con los equipos de transición, marcan para educación básica el marco jurídico y marcan conceptos que ya están registrados y que inclusive, diría yo, desde la parte neoliberal se empezaron a manejar, como la cobertura, los indicadores sobre cobertura, los indicadores sobre equidad e inclusión y los indicadores sobre calidad, porque además se están colocando la evaluación del logro educativo en los alumnos y la evaluación del desempeño profesional docente. Aquí están utilizando esos conceptos. Esas son las palabras que están utilizando en el equipo de transición. Y cuando me empiezan a hablar de la evaluación del logro educativo, por ejemplo, yo rápidamente voy hacia atrás, hacia el proceso de modernización educativa, cuando está la parte de carrera magisterial, cuando están los factores a evaluar dentro de carrera magisterial, donde uno de estos factores es precisamente aprovechamiento escolar. Aprovechamiento escolar después fue sustituido por enlace, pero aprovechamiento escolar tenía la evaluación de los estudiantes de tercero a sexto de primaria y en educación secundaria en español y en matemáticas. Y esta parte del aprovechamiento escolar tenía que ver también con una puntuación para maestros. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, ¿qué voy a evaluar con mis estudiantes? ¿Qué realmente me interesa evaluar? Y esto lo tengo que hacer congruente todos los aspectos que están manejando en el equipo de transición
y sobre todo en los foros para el bienestar, en estos foros educativos nacionales de la educación para el bienestar, deben de tener una concordancia, deben de estar hilados, sin H, y deben de tener elementos donde puedan engarzarse, enlazarse. Por ejemplo, métodos educativos o materiales educativos. ¿Qué se va a hacer ahí para poder observar después la evaluación del logro educativo? ¿O qué se va a hacer en el currículo para poder observar la evaluación del logro educativo? Y esto lo tengo que ir observando muy bien en cada uno de estos aspectos, porque yo me he echado a la tarea de revisar algunas cuestiones, cuestiones de concepto, porque con base en la experiencia se ha observado que hay conceptos que se identifican más cercanos a quienes estamos en educación. Por ejemplo, estoy hablando del tercero constitucional, y algunos de estos conceptos están identificados con la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad. Y generalmente lo que encontramos términos, conceptos o ideas inclusive que no se alcanzan a comprender porque no tengo los elementos jurídicos para poderlo comprender. Y esto, cuando yo no comprendo las cosas, cuando yo no las entiendo, cuando yo no tengo la conceptualización, entonces eso me anima a buscar información, y desde la búsqueda de la información, que es el caso de la idea, por ejemplo, cuando el artículo 3 constitucional señala, por ejemplo, en su fraseo, dice por ahí: los resultados del progreso científico luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Entonces yo busco a qué se refiere, porque necesito saber, necesito entender. Y al afirmar este tipo de frases como los resultados del progreso científico, pareciera que debemos remontarnos a los momentos positivistas de la vida mexicana y europea. El progreso científico era la base del último tercio del siglo XIX, y sin embargo, en el caso del artículo 3 constitucional, al referir al propio progreso científico, encuentro que es una sugestión, como dice don Jaime Torres Bodet en sus memorias, es una sugestión hecha por don Vicente Lombardo Toledano. Es decir, que Lombardo Toledano y Torres Bodet eran cercanos. Toledano hace una segunda sugestión a Torres Bodet, por ejemplo, cuando le dice que hay que aludir a la democracia, no solamente como un régimen político, sino como un sistema de mejoramiento económico, social y cultural. Y estas sugestiones a la redacción del artículo 3 las hace Vicente Lombardo Toledano. Así, cuando observo esto, observo que el tercero constitucional está en la antesala de la reforma que planteaba don Jaime Torres Bodet, tal vez la más fuerte. Estamos hablando del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, su segunda parte del sexenio, y el contexto es el de la unidad nacional. Es decir, todo esto tengo que ver, si yo fuera jurista, supongo que ellos lo pueden hacer, tienen que ver cuáles van a ser los conceptos centrales y tienen que observar perfectamente bien el contexto. ¿Por qué? Tampoco soy economista. No soy economista, soy profesor, pero me doy la idea de que tienen que hacer una relación entre la economía y la educación, y que lo que estoy viendo es que está a punto de acabarse, de irse acabando, de irse liquidando la parte neoliberal. Tal vez como en todo, como en toda la historia, termina una etapa, viene otra etapa, pero esto no quiere decir que la etapa anterior desaparece totalmente. No puede ser así, porque si yo lo veo desde la historia, las etapas actuales tienen rasgos, tienen sesgos, tienen características de las etapas anteriores. Entonces, si yo siento que puede caer la parte neoliberal, seguramente van a permanecer algunos aspectos de esa parte neoliberal. Y si me dijeran,
que cómo identifico yo el modelo de López Obrador en términos de economía. Pues yo recuerdo mis clases también de economía y observo que el que está haciendo acto de presencia para mí es Keynes, es decir, es el Estado benefactor. Por eso las becas, por eso la obra social, por eso abrir fuentes de trabajo, por eso reducir el gasto gubernamental, por eso la mejor distribución del dinero. Entonces el que hace acto de presencia es Keynes. Podríamos decir que a lo mejor es un modelo neokeynesiano, pero esa parte del modelo económico me tiene que llevar a la parte de la educación. La educación finalmente tiene que responder a la economía. Todo tiene que responder a la economía. La economía es la parte central de todo esto. Por eso, pues se cuida mucho la relación con Estados Unidos, se cuida mucho que haya reservas, que haya las negociaciones económicas. Es decir, los economistas saben por dónde ir. Pero yo soy maestro y como maestro me interesa también esto, entonces tengo que ver los contextos. Si con Torres Bodet el contexto era el de la unidad nacional, y ya entonces, cuando se dan estas reformas, ya se ha formado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, no puedo tampoco olvidar, aunque algunos me digan, no hables del sindicato, deja el sindicato, no. El sindicato históricamente tiene 70 años. Y cuando se forma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el primer secretario general es el historiador Luis Chávez Orozco. Y lo que empiezo a observar es que diversos conceptos se registran en el artículo en cuestión, en el artículo 3, para conformar la educación democrática y nacional. Por eso en el propio artículo, hablar de la independencia económica y política, o hablar del constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, como lo dicen textualmente en el artículo 3, me lleva a conceptos. Y el criterio, como lo dicen en el propio 3 constitucional, cuando me están hablando, el criterio que orienta la educación también es democrático. Así lo señala el propio texto, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica, dicen ahí en el texto, no solamente como un régimen político, sino como un sistema de vida que está fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Esto dónde se hace? ¿Dónde lo veo? Pues hay una reforma, hay un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 1993. Ahí está, el criterio nacional se observa al atender la comprensión de nuestros problemas, aprovechar nuestros recursos, defender nuestra independencia política, asegurar nuestra independencia económica. Entonces, vean cómo estos conceptos que están en el 3 constitucional, pues los que vayan a hacer la reforma jurídica, que son abogados, seguro saben por dónde tienen que ir, porque ahorita yo no puedo hablar de que se ha defendido nuestra independencia política o de que se ha asegurado nuestra independencia económica. No puedo hablar de aprovechar nuestros recursos, porque nuestros recursos naturales se han entregado. No puedo hablar de defender nuestra independencia. Estamos en el mes en que celebramos el inicio y la consumación de la independencia de México. Pero no puedo hablar de esos conceptos aunque estén ahí escritos en el articulado. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que observar para ver la continuidad y el acercamiento de nuestra cultura, como se hizo en la reforma del 26 de febrero de 2013? Toda la adecuación de los incisos que se hizo en febrero 26 de 2013. Y hay criterios como la mejor convivencia, hay criterios como el fortalecimiento del respeto a la diversidad cultural que se registran en el propio artículo. Y asimismo, por ejemplo, se habla del respeto por la dignidad personal, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad.
igualdad y fraternidad de derechos. Y yo lo observo, pues esto viene desde la Revolución Francesa y lo toman en aprendizajes clave y ahí dicen, aquí está el humanismo. ¿Sí? Pero el artículo 3 también habla de evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, sexo o de individuos, como se dijo también el 26 de febrero de 2013. Para eso son las reformas, para eso me sirven a mí como maestro. Por eso los conceptos recientes que reforman al tercero constitucional como convivencia humana, por ejemplo, o como calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, dicen ellos. Entonces a eso refieren también con calidad, un mejoramiento constante y el máximo logro de los educandos. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue eso? Si el mismo secretario de Educación que promovió esta reforma hablaba de que todo lo que se había hecho antes no servía. Entonces, ¿cómo se habla de este concepto de calidad? O cómo en la fracción 3 se abordan una serie de ideas, por ejemplo, esa serie de ideas que están ahí marcadas sobre la facultad del Ejecutivo Federal. ¿Cuál es la facultad del Ejecutivo? Pues determinar los planes y programas de estudio. Yo diría el plan, en el caso de básica. El plan, los programas de estudio de educación preescolar, de primaria, de secundaria normal, para toda la República. Esa es una facultad del Ejecutivo Federal. Así es que López Obrador la va a aprovechar bastante bien para poder formular, determinar el plan y los programas de estudio de educación preescolar, de primaria, de secundaria y de educación normal. Pero también lo van a hacer en educación media superior. Y de acuerdo a lo que sucedió antier en la Cámara de Diputados, hoy es día 5 de septiembre. Esto fue el 3 de septiembre. Cuando se presenta, bueno, en el Senado, porque esto fue en el Senado, se presenta la iniciativa para hacer obligatoria la educación superior, entonces esto va a cambiar radicalmente. Y va a cambiar porque también supone que va a haber mayor participación de maestros en el diseño de los planes y de los programas de estudio. Y adicionalmente a todo esto que tiene facultad del Ejecutivo, hay aspectos que tienen que ver ahí en el articulado del tercero constitucional con la ley del servicio profesional docente. Por ejemplo, ellos cuando escriben que el ingreso al servicio docente y a la promoción, por ejemplo, a los cargos de funciones o con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y en media superior que imparte el Estado, dice ahí en el artículo, en la fracción 3, se van a llevar a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades. Y yo me pregunto, ¿este párrafo se va a cambiar, se va a echar abajo totalmente? ¿O cómo se va a ingresar al servicio profesional docente? Porque algunas cosas que ya se han dicho en esta reforma peñista, pues yo siento, eso es lo que yo estoy observando, no creo que vayan a echar abajo todas las ideas, ¿sí? Por ejemplo, porque hace rato que comentaba yo al inicio de este video, me están hablando en los equipos de transición de lo que es el logro educativo en los estudiantes y la evaluación de los maestros. Entonces, en la evaluación de los maestros, ¿qué va a suceder con esos conocimientos? ¿Qué va a suceder con esas capacidades? Porque en un momento dado el artículo 3 alude a su ley reglamentaria, que es la Ley General de Educación, y dice que a través de ella, a través de la Ley General de Educación, se fijarán los criterios, los términos y las condiciones de la evaluación obligatoria. Eso es lo que están diciendo ahorita. Por eso el artículo 3 hace referencia al ingreso, a la promoción, al reconocimiento, a la permanencia en el servicio profesional docente. Y dicen ellos, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Pero le pegaron, o sea, le pegaron al magisterio, porque no hubo respeto a los derechos, al menos a la parte laboral. Y el texto en el tercero constitucional hace énfasis
porque anulan en ese momento de la reforma peñista, anulan todo ingreso y promoción que se haya logrado o como se haya otorgado, que haya estado fuera de esta ley. Entonces, esta ley no opera en el artículo 3º constitucional para lo que se dice en la fracción séptima del propio artículo, que tiene que ver con la educación superior. Maestros, pues hay mucho que decir, lo único que hay que hacer es sistematizarlo para poderlo decir. Maestros, estoy transmitiendo en YouTube a las 10 de la noche. Este es un trabajo, yo me gusta, lo comparto mi pasión. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pero yo comparto mi pasión. Y a las 10 de la noche, en YouTube voy a transmitir sobre el cognoscitivismo mi tercera sesión. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches, hasta mañana.